¿Puedo arreglarlo? Un niño sucio de grasa fue quien rompió el silencio. Tenía las manos negras, la camiseta rota y no más de 12 años. Su voz salió baja, casi tímida, pero firme. Alejandro Montoya tardó un segundo en entender lo que acababa de escuchar. Luego, estalló en una carcajada seca, cruel, de esas que no buscan humor, sino humillación. ¿Tú? Dijo señalando al niño. ¿Un crío lleno de grasa va a arreglar esto? El Rolls Royce Phantom negro, detenido en plena paseo de la Castellana, soltaba humo por el capó como una burla. 3 carriles bloqueados. Claxones furiosos. Conductores bajando las ventanillas. Móviles en alto. Grabando cada segundo. Alejandro apretó el volante con rabia. El anillo de oro macizo le arañó el cuero inglés del interior. Ese coche le había costado más de $500,000 de euros. Y ahora estaba inmóvil. Expuesto. Ridículo. No estaba acostumbrado a eso. Él era Alejandro Montoya, fundador de Montoya Luxury Motors, uno de los mayores nombres del mercado de coches de lujo en España. Hombres como él no quedaban tirados en la calle. Mucho menos delante de desconocidos y cámaras. Esto no puede estar pasando, murmuró, notando el sudor en la nuca pese al aire acondicionado. Marcó el número de la confesionaria oficial. Necesito una grúa especializada ahora. Mi Phantom se ha detenido en la Castellana. Señor Montoya, respondió la operadora con una calma irritante, nuestro servicio premium está atendiendo otra incidencia. El tiempo estimado es de 2 horas. Alejandro cerró los ojos. ¿2 horas? ¿Está bromeando? Lo siento, señor. Es el tiempo mínimo. Colgó sin despedirse. Miró por el retrovisor. La fila de coches se perdía en la distancia. Había gente bajando, señalando, riéndose. Uno de sus propios socios grababa desde un Audi detenido detrás. Entonces volvió a verlo. El niño sucio de Graxa seguía allí, de pie junto al coche. Observando. Escuchando. Señor, repitió. Si quiere, puedo echar un vistazo al motor. Alejandro bajó la ventanilla apenas unos centímetros. Lárgate, chaval. No acepto limosna. No es limosna, respondió el niño sin alterarse. Es trabajo. La risa de Alejandro fue más fuerte que los claxones. ¿Trabajo? Se burló. Esto es un Rolls Royce Phantom. Vale más que todo lo que tú y tu familia verán en la vida. El niño no retrocedió. Antes de pararse sonó metálico. Luego salió vapor. Es sobrecalentamiento. Sistema de refrigeración. La bomba de agua está bloqueada. La carcajada se apagó. Alejandro abrió la puerta y bajó del coche. Medía casi 1,90 m. El contraste con aquel niño era brutal. Escúchame bien, dijo inclinándose hacia él. No vas a tocar este coche. Ni un dedo. El niño señaló la avenida colapsada. Entonces tendrá que quedarse aquí, hasta que llegue la grúa. Con todo Madrid mirando. Alejandro apretó la mandíbula. En ese momento, 3 hombres de traje se acercaron. Socios. Inversores. Amigos de cenas caras. ¿Qué pasa, Alejandro? Preguntó Javier Roldán, grabando con el móvil. ¿Tu joya se ha cansado? El Phantom ha muerto, respondió Alejandro. Y este niño dice que puede arreglarlo. Las carcajadas fueron inmediatas. Esto es oro puro, dijo otro. El mecánico infantil de la Castellana. El niño los miró uno a uno. Si lo arreglo, ¿cuánto me paga? El silencio duró apenas un segundo. Alejandro sonrió con desprecio. ¿Me estás desafiando? Le estoy ofreciendo un servicio. Y todo servicio tiene un precio. Muy bien, dijo Alejandro cruzándose de brazos. Si consigues que este coche vuelva a arrancar, te doy 5.000 euros. 7.000, corrigió el niño. Por el trabajo, y por la humillación pública. Alejandro lo miró como si acabara de ver algo imposible. Acepto. Pero cuando falles, limpiarás mi coche gratis durante un mes. El niño extendió la mano, negra de grasa. Acepto. El espectáculo había comenzado. Corrió hacia una pequeña nave mecánica cercana y volvió con una caja de herramientas más grande que él. Abrió el capó con una facilidad inquietante. Sus manos se movían sin prisa, sin dudas. Aquí está, dijo. Bomba de agua bloqueada. Diagnosticar es fácil, escupió Alejandro. Arreglar es otra cosa. Entonces mire bien. 15 minutos después, el motor rugió perfecto.
Silencio absoluto. 7.000 euros, dijo el niño. Como acordamos. Alejandro pagó. ¿Cómo te llamas? Preguntó sin burla. Lucas Herrera. Alejandro no lo sabía aún, pero acababa de conocer al niño que iba a romper su mundo por completo. Antes de continuar, dime. ¿Desde qué ciudad o comunidad estás viendo esta historia? Y si quieres saber hasta dónde llegará este niño sucio de Graxa, suscríbete ahora. Lo que viene después no fue planeado. El silencio duró más de lo que nadie esperaba. El Rolls-Royce Phantom seguía encendido, ronroneando con la suavidad perfecta de una máquina que había vuelto a la vida. No había vibraciones. No había alertas en el panel. Todo funcionaba como si nada hubiese ocurrido. Pero algo se había cambiado. Alejandro Montoya permanecía de pie junto al coche, inmóvil, observando al niño como si acabara de presenciar un truco que no podía explicar. Sus socios ya no reían. Los móviles seguían grabando, pero ahora no buscaban burla, sino prueba. Esto, murmuró Javier Roldán, bajando lentamente el teléfono, esto no es normal. Lucas Herrera cerró su caja de herramientas con calma. No sonreía. No celebraba. Para él, aquello no había sido un espectáculo. Había sido trabajo. 7.000 euros, repitió, sin arrogancia. Como acordamos. Alejandro tardó unos segundos en reaccionar. Metió la mano en el bolsillo interior de su americana, sacó la cartera y contó los billetes uno por uno. Los extendió. Lucas los tomó, y los contó otra vez delante de todos. Ese gesto, tan simple, fue más humillante que cualquier risa. Gracias por el negocio, señor, dijo el niño guardando el dinero en el bolsillo trasero del pantalón. Se giró para marcharse. Espera, dijo Alejandro. Lucas se detuvo, pero no se dio la vuelta de inmediato. ¿De dónde has sacado ese conocimiento? Preguntó Alejandro. Estos coches no son simples. Sistemas cerrados. Tecnología propietaria. Lucas lo miró por primera vez sin miedo. Leo, respondió. Manuales técnicos. Diagramas. Estudio todos los días después del colegio. ¿Colegio? Repitió uno de los socios incrédulo. ¿Cuántos años tienes? 12. El murmullo se extendió entre los curiosos que se habían acercado. 12 años. Un Rolls Royce. 15 minutos. Mi padre trabaja ahí, añadió Lucas señalando la pequeña nave mecánica. Aprendí con él. Alejandro siguió la dirección de su dedo. Aquella nave era vieja, discreta, casi invisible entre edificios modernos. Jamás habría reparado en ella de no ser por aquel momento. Lucas Herrera, repitió Alejandro en voz baja, como si quisiera fijar el nombre en la memoria. No lo olvides. Lucas asintió, levantó su caja de herramientas, y se marchó. Mientras se alejaba, Alejandro sintió algo incómodo instalarse en el pecho. No era vergüenza exactamente. Era la sensación de haber sido puesto en su lugar por alguien que, según todas las reglas del mundo que conocía, no debería haber podido hacerlo. Ese chico es peligroso, dijo uno de los socios en tono de broma nerviosa. No, respondió Alejandro sin mirarlo. Ese chico es real. La nave mecánica olía a aceite viejo y metal caliente. El suelo estaba manchado por años de trabajo. Herramientas colgaban de clavos torcidos en la pared. Nada allí era moderno. Nada era bonito. Pero todo tenía un propósito. Lucas entró con paso rápido. Papá, llamó. Desde debajo de un coche antiguo, solo se veían unas piernas cubiertas de grasa. Ahora no, Lucas, dame un segundo. Lucas dejó la caja en el suelo. Sacó el dinero del bolsillo y lo colocó sobre una mesa de madera desgastada. Papá, creo que deberías ver esto. Las piernas se detuvieron. Miguel Herrera salió lentamente de debajo del coche. Tenía poco más de 40 años, pero su rostro mostraba el desgaste de quien había trabajado desde niño. Se limpió las manos en un trapo y miró los billetes. ¿Qué es esto?, preguntó con cautela. Arreglé un Rolls Royce en la Castellana. Miguel frunció el ceño. ¿Lucas? En 15 minutos. Apostaron que no podía hacerlo. Miguel tomó los billetes. Los contó. Volvió a contarlos. 7.000 euros. La voz se le quebró. Papá, es real. Me pagaron. Delante de todo el mundo. Miguel se sentó de golpe en una silla. 7.000 euros, repitió. Esto es más de 3 meses de alquiler. Lucas lo miró con una mezcla de orgullo y nerviosismo.
Tú me enseñaste, dijo. Todo. Miguel se levantó y abrazó a su hijo con fuerza. No dijo nada durante varios segundos. Solo respiró hondo, intentando contener algo que llevaba demasiado tiempo acumulándose. Eres mejor de lo que jamás fui, murmuró. Y eso me asusta. ¿Por qué? Porque este lugar se te queda pequeño, Lucas. Y el mundo no siempre es amable con los que destacan. Lucas no respondió. Miró alrededor de la nave. Había pasado allí casi toda su vida. Aquello era hogar y límite al mismo tiempo. A pocos kilómetros de allí, en una torre de oficinas con vistas a Madrid, Alejandro Montoya observaba su reflejo en el cristal. Su despacho era amplio. Minimalista. Silencioso. Un lugar diseñado para imponer respeto. Pero aquella tarde no lo conseguía. En la pantalla de su ordenador, el vídeo grabado por su socio seguía reproduciéndose. El momento exacto en el que el motor arrancaba. Los comentarios se multiplicaban a una velocidad absurda. Ese niño es un genio. Talento no tiene edad. España desperdicia mentes brillantes. Más de 300.000 visualizaciones en pocas horas. Esto se va a salir de control, murmuró. ¿Te preocupa? Preguntó una voz detrás de él. Alejandro se giró. Clara Montoya, su hija de 17 años, estaba apoyada en el marco de la puerta con el móvil en la mano. Inteligente. Observadora. Demasiado parecida a su madre. El vídeo del niño, dijo ella. Es increíble. Ha tenido suerte. Clara negó con la cabeza. No, papá. La suerte no diagnostica motores por sonido. Alejandro no respondió. ¿Podrías hacer algo?, añadió ella. Ayudarle. Tiene talento. Es un niño, dijo Alejandro. Y no es mi responsabilidad. Clara lo miró fijamente. Antes no hablábamos así. La frase quedó suspendida en el aire. Alejandro volvió a mirar la pantalla. El niño sucio de grasa. Seguro. Tranquilo. Inalterable. Voy a investigar esa nave, dijo finalmente. Solo información. Clara sonrió levemente. A veces la información cambia vidas, papá. Esa noche, mientras Miguel y Lucas cenaban algo sencillo en la pequeña cocina que compartían con la nave, el móvil de Lucas no dejaba de vibrar. Papá, dijo. El vídeo tiene casi 500.000 de visitas. Miguel dejó el tenedor. Eso no me gusta. La gente está comentando cosas buenas. La gente también envidia, hijo. Llamaron a la puerta. Miguel se levantó con cautela. Al abrir, se encontró con una mujer elegante, un cámara detrás y un micrófono encendido. Buenas noches. Soy Elena Ruiz, de Telemadrid. Buscamos a Lucas Herrera. Miguel sintió que el mundo giraba un poco más rápido. ¿Para qué? Para contar su historia. Lucas apareció detrás de su padre. Papá, quiero hablar. Miguel dudó. Luego asintió. No sabía aún que, al abrir esa puerta, nada volvería a ser igual. La cámara se encendió con una pequeña luz roja. Estamos en directo en 3, 2. Miguel Herrera sintió que el estómago se le contraía. Jamás había hablado frente a una cámara. Mucho menos en la puerta de su casa, con vecinos asomándose desde las ventanas y móviles grabando desde la acera. 1. Estamos esta noche con Lucas Herrera, el niño de 12 años que hoy ha sorprendido a todo Madrid al reparar un Rolls-Royce Phantom en plena Castellana, anunció Elena Ruiz con una sonrisa profesional. Lucas, ¿cómo aprendiste a hacer algo así? Lucas miró primero a su padre. Miguel asintió, dándole permiso. Mi padre me enseñó, respondió el niño con naturalidad. Trabajo con él desde pequeño. Y estudio mucho. ¿Estudias mecánica en el colegio? No. Leo manuales técnicos. Diagramas. Veo vídeos. Cada coche es una máquina, y toda máquina tiene lógica. Elena levantó las cejas, impresionada. ¿Y no te dio miedo tocar un coche tan caro, delante de tanta gente? Lucas negó despacio. Miedo da no saber lo que haces. Yo sí lo sabía. Miguel sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras no venían de un niño. Venían de alguien que había aprendido a confiar en sí mismo demasiado pronto. Miguel, continuó la periodista, ¿sabía usted que su hijo tenía este nivel? Miguel sonrió con tristeza. Sé que es bueno. Pero no sabía que el mundo lo descubriría así. ¿Y qué opina de todo esto? ¿De la fama repentina? Miguel miró a Lucas. Luego a la cámara. La fama no arregla motores,
dijo. El trabajo sí. La entrevista duró apenas 5 minutos. Pero cuando terminó, Miguel supo que algo irreversible había comenzado. A la mañana siguiente, Montoya Luxury Motors despertó con un ambiente extraño. Los empleados hablaban en voz baja. Los móviles no se escondían. El vídeo del niño seguía creciendo. 700.000 visualizaciones. 800.000. Alejandro Montoya entró en su despacho sin saludar. ¿Ya está el informe?, preguntó. Leonardo, su asistente personal, asintió y dejó una carpeta sobre la mesa. Taller Herrera. Barrio de Tetuán. Fundado hace 15 años. Propietario, Miguel Herrera. Viudo. Ingresos mensuales bajos. Deudas con proveedores. Alquiler atrasado. Alejandro hojeó el informe. ¿Reputación? Excelente, respondió Leonardo. Honesto. Cumplidor. Muy querido en el barrio. Alejandro cerró la carpeta. Tráeme más. Certificaciones. Licencias. Todo. ¿Busca invertir? Alejandro tardó en responder. Busco entender. Leonardo asintió y salió. Alejandro se quedó solo. Miró de nuevo el vídeo. El momento exacto en el que Lucas decía puede arrancar. Por primera vez en años, Alejandro se sintió pequeño. Esa tarde, Lucas volvió del colegio con una mezcla de orgullo y confusión. Algunos compañeros lo miraban como a un héroe. Otros con recelo. Los profesores no sabían bien cómo tratarlo. ¿Te gusta la atención?, preguntó Miguel mientras cerraba la nave. Lucas se encogió de hombros. No lo sé. Me gusta arreglar coches. Lo demás, es ruido. Miguel lo observó en silencio. Sabía que ese ruido podía ser peligroso. 2 días después, el ruido llegó con traje caro. Un Mercedes negro se detuvo frente al taller. De él bajó un hombre elegante, de sonrisa ensayada y mirada fría. Busco al chico del Rolls Royce, dijo sin saludar. Lucas se adelantó. Soy yo. El hombre lo examinó como si fuera una pieza defectuosa. Sergio Calderón, se presentó. Socio de Alejandro Montoya. Miguel frunció el ceño. ¿Qué quiere? Sergio sonrió. Ver si el niño es tan bueno como dicen, o solo fue suerte. Lanzó las llaves del Mercedes sobre la mesa. Mi coche hace un ruido extraño. Ningún taller ha sabido decirme qué es. Lucas cogió las llaves. Puedo escucharlo. Miguel iba a intervenir, pero se contuvo. Lucas arrancó el motor. Cerró los ojos. Escuchó. Tensor de la correa del alternador, dijo tras unos segundos. Está flojo. Sergio arqueó una ceja. ¿Y puedes arreglarlo? Lucas negó. Aquí no. Necesito herramientas que no tenemos. Sergio sonrió con satisfacción. Entonces no eres tan bueno. No he dicho eso, respondió Lucas. He dicho que no voy a hacerlo mal. Miguel sintió orgullo. ¿Cuánto le debo por el diagnóstico?, preguntó Sergio con sarcasmo. Nada, respondió Lucas. Diagnosticar es cortesía. Sergio dejó 2 billetes sobre la mesa. Por la honestidad. Y se marchó. Miguel observó cómo el Mercedes desaparecía. No me gusta ese hombre, dijo. Lucas tampoco respondió. Esa noche, Alejandro recibió una llamada. Tenemos un problema, dijo Sergio al otro lado. Ese chico es real. Alejandro cerró los ojos. Ya lo sé. Y está generando demasiado ruido. Alejandro guardó silencio. Esto puede afectar al negocio, insistió Sergio. La gente empieza a comparar. ¿Qué comparen?, respondió Alejandro con frialdad. Sergio sonrió al teléfono. Entonces no te importará si alguien revisa sus licencias. Todo dentro de la ley, claro. La llamada se cortó. Alejandro se quedó inmóvil. Por primera vez, entendió que aquel niño no solo había arreglado un coche. Había alterado un equilibrio. A la mañana siguiente, Miguel llegó al taller y se detuvo en seco. Un precinto rojo colgaba de la puerta. Intervención municipal. Actividad suspendida. Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Papá, susurró Lucas detrás de él. Miguel apretó los dientes. Esto no es una coincidencia. En ese instante, varios vecinos comenzaron a acercarse. Murmullos. Preguntas. Indignación. Y a lo lejos, cámaras. Lucas miró a su padre. ¿Qué hacemos ahora? Miguel respiró hondo. Ahora, resistimos.
Pero ambos sabían que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Miguel Herrera permaneció varios segundos inmóvil frente a la puerta del taller, leyendo una y otra vez el precinto rojo como si las palabras pudieran cambiar. Intervención municipal. Actividad suspendida. Papá, repitió Lucas, ahora con un hilo de voz. Miguel apretó la mandíbula. Había visto ese papel antes. No en su taller, pero sí en otros del barrio. Siempre significaba lo mismo, semanas sin trabajar, clientes perdidos, facturas acumulándose sin piedad. Entra, dijo finalmente. Vamos a ver qué han dejado. Rompió el precinto con cuidado y levantó la persiana a medio metro, lo justo para pasar. El interior del taller parecía igual que siempre, pero algo había cambiado, ahora era un lugar prohibido. En la pared, un documento clavado con una grapa enumeraba una lista interminable de irregularidades. Licencia de actividad desactualizada. Sistema eléctrico no homologado. Falta de certificación ambiental. Equipamiento no conforme a normativa vigente. Miguel recorrió el papel con el dedo. Esto lleva años así, murmuró. Siempre nos daban plazo para regularizar. Lucas lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Entonces por qué ahora? Miguel no respondió. Ambos sabían la respuesta. La noticia se propagó más rápido que el humo de aquel Rolls Royce. Vecinos comenzaron a llegar. Primero uno. Luego dos. Después grupos enteros. Algunos con el mono de trabajo todavía puesto. Otros con bolsas de la compra. Todos con la misma pregunta en la mirada. ¿Han cerrado el taller? ¿Por qué? ¿Pero si siempre ayudaron a todo el mundo? Miguel intentó explicar. Lucas permanecía a su lado, en silencio. Una mujer mayor se acercó llorando. Miguel, mi coche, dijo. Tú sabes que no tengo a nadie más. Miguel bajó la cabeza. Lo siento, Carmen. De verdad. Lucas apretó los puños. A las 11 de la mañana, una furgoneta de televisión se detuvo frente al taller. No, susurró Miguel. Elena Ruiz bajó con el micrófono ya preparado. Miguel, ¿es cierto que han clausurado su taller? Miguel respiró hondo. Sí. ¿Por qué? Dicen que no cumplimos ciertas normativas. ¿Desde cuándo? Miguel miró a Lucas. Luego a la cámara. Desde que mi hijo arregló un Rolls Royce delante de medio Madrid. Elena parpadeó. ¿Está insinuando represalias? Estoy diciendo que esto no es casualidad. Lucas dio un paso al frente. Si es ilegal, arréglense las normas, dijo con calma. Pero no castiguen a la gente que trabaja bien. Elena giró el micrófono hacia él. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Lucas tragó saliva. Como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies, por hacer bien mi trabajo. A varios kilómetros de allí, Alejandro Montoya observaba la retransmisión en directo desde su despacho. Su rostro estaba rígido. ¿Quién firmó la orden? Preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Leonardo revisó su tableta. Departamento de Inspección Urbana. Inspector jefe, Víctor Salas. Alejandro cerró los ojos. ¿Vinculación? Leonardo dudó un segundo. Tiene relación profesional con Sergio Calderón. El silencio fue pesado. Prepárame el coche, dijo Alejandro. Voy para allí. ¿Ahora? Ahora. Cuando Alejandro llegó al barrio, la escena era caótica. Más de 50 personas se agolpaban frente al taller. Carteles improvisados. Móviles grabando. Gritos de indignación. Dejad trabajar al niño. Justicia para los Herrera. Talento no es delito. Alejandro bajó del coche despacio. Nadie lo reconoció al principio. Para ellos, solo era otro hombre de traje caro. Lucas lo vio desde lejos. Papá, es él. Miguel se giró. Al reconocerlo, la tensión subió instantáneamente. Alejandro avanzó entre la multitud. Miguel Herrera, dijo. Necesitamos hablar. Miguel cruzó los brazos. ¿También viene a burlarse hoy? Alejandro negó. Vengo a arreglar esto. Miguel soltó una risa amarga. ¿Cómo? ¿Con dinero? ¿Con influencias? Con responsabilidad, respondió Alejandro. Esto no debería haber pasado. Lucas observaba en silencio. Voy a llevar esto a un juez, continuó Alejandro. Y voy a investigar a quien haya acelerado esta inspección. Miguel dudó. ¿Por qué? Alejandro tardó unos segundos en responder. Porque fue culpa mía que todo esto empezara. Lucas alzó la vista.
Yo solo arreglé un coche. Y yo, dijo Alejandro, olvidé lo que significa hacer las cosas bien. Esa misma tarde, Sergio Calderón llamó a Alejandro. ¿Qué demonios haces en ese barrio? Escupió. Lo que tú no hiciste, respondió Alejandro. Dar la cara. Te estás metiendo donde no debes. No, corrigió Alejandro. Me estoy saliendo de donde nunca debí estar. Sergio rió con desprecio. Ten cuidado. Hay decisiones que no se deshacen. Las tuyas tampoco. Alejandro colgó. Al anochecer, Miguel y Lucas regresaron a casa exhaustos. No habían comido. No tenían respuestas. Solo incertidumbre. Papá, dijo Lucas. Si todo esto es por mí. Miguel se detuvo. No digas eso jamás, dijo con firmeza. Nunca te disculpes por ser bueno. Lucas asintió, pero el miedo seguía ahí. En ese momento, el móvil de Miguel vibró. Número desconocido. ¿Miguel Herrera? Dijo una voz formal. Le llamo del juzgado contencioso administrativo. Se ha solicitado una medida cautelar urgente sobre su taller. Miguel contuvo la respiración. ¿Cuándo? Mañana a las 10 de la mañana. Miguel colgó y miró a su hijo. Mañana, todo puede cambiar. Lucas tragó saliva. ¿Para bien, o para mal? Miguel lo abrazó. Eso, lo decide la verdad. A lo lejos, en un despacho elegante, Sergio Calderón hacía llamadas. Sembrando obstáculos. Preparando el siguiente golpe. La guerra no había terminado. Apenas estaba comenzando. La sala del juzgado era más pequeña de lo que Miguel había imaginado. Paredes claras, bancos de madera, un silencio pesado que parecía amplificar cada respiración. Miguel estaba sentado con la espalda recta, las manos entrelazadas. Lucas, a su lado, balanceaba ligeramente los pies, sin tocar el suelo. Nunca había estado en un lugar así. Recuerda, susurró Miguel. Pase lo que pase, no hables si no te preguntan. Lucas asintió. La puerta lateral se abrió. De pie. El juez Álvaro Benítez entró con paso firme. No miró a nadie en particular al sentarse. Tenía fama de ser rápido, directo y poco tolerante con juegos de poder. Caso número 4872, leyó. Taller Herrera contra el Ayuntamiento de Madrid. El abogado de Miguel, Julián Ortega, se levantó. Señoría, solicitamos medida cautelar urgente por cierre desproporcionado y posible desviación de poder. Al otro lado, el representante municipal carraspeó. El cierre responde estrictamente a incumplimientos normativos. Todo dentro de la ley. Julián sonrió apenas. Curiosamente, señoría, esos incumplimientos existían desde hace años y jamás motivaron una clausura inmediata. Solo ocurrió después de un evento mediático concreto. El juez alzó la vista. Explíquese. Julián señaló a Lucas. Ese niño. Un murmullo recorrió la sala. ¿Está diciendo que el cierre se debe a la notoriedad pública del menor? Exactamente. Y tenemos pruebas de una inspección acelerada, fuera de los tiempos habituales, firmada por un inspector con vínculos directos con un socio del señor Alejandro Montoya. El representante municipal se removió en su asiento. Eso es una acusación grave. Y documentada, respondió Julián entregando un dossier. El juez hojeó los papeles en silencio. Lucas miró a su padre. Miguel le apretó suavemente la mano. Señoría, intervino el abogado municipal. No podemos permitir que la presión mediática interfiera con el cumplimiento de la ley. El juez cerró el dossier. Ni tampoco que la ley se use como arma, respondió. Concedo la medida cautelar. El taller podrá reabrir de inmediato hasta resolución definitiva. Miguel soltó el aire que llevaba reteniendo. Lucas abrió los ojos como platos. Además, añadió el juez, ordeno investigar el procedimiento de inspección. Si hay irregularidades, habrá consecuencias. Golpeó el mazo. Siguiente caso. Miguel tardó unos segundos en reaccionar. Luego abrazó a Lucas con fuerza. ¿Lo conseguimos?, susurró. No, corrigió Julián. Solo hemos ganado tiempo. A la salida del juzgado, la multitud esperaba. Cámaras. Micrófonos. Aplausos. Justicia. Dejad trabajar al chico. Elena Ruiz se abrió paso. Miguel, ¿qué siente ahora mismo? Miguel respiró hondo. Alivio y responsabilidad. ¿Responsabilidad? Sí. Porque esto demuestra que hacer las cosas bien importa.
Y que no todos los sistemas están rotos. Lucas miró a la gente. Nunca se había sentido visto de esa manera. A varios kilómetros de allí, en una oficina silenciosa, Sergio Calderón apagó la televisión de un golpe. Incompetentes, escupió. Sacó el móvil. Víctor, dijo al contestar. Te dije que esto debía resolverse hoy. La voz al otro lado sonó nerviosa. Señor Calderón, el juez. No me interesa el juez, interrumpió. Me interesa el resultado. Colgó. Se quedó unos segundos mirando la ciudad desde la ventana. Si no puedo cerrarles el taller, murmuró, cerraré algo más. Esa tarde, el taller Herrera volvió a abrir. No como siempre. Había más gente que coches. Vecinos que traían café. Otros que ayudaban a limpiar. Carteles pegados en las paredes. Aquí trabaja un genio. Talento del barrio. Miguel observaba todo con una mezcla de gratitud y preocupación. Esto es demasiado, dijo en voz baja. Alejandro Montoya apareció entre la gente. No, respondió. Esto es comunidad. Miguel lo miró con cautela. Aún no sé si confiar en usted. Alejandro asintió. No le pido que confíe. Solo que observe. Lucas se acercó. ¿El juez? Ha sido justo, respondió Alejandro. No siempre ocurre. Gracias, dijo Miguel. Por estar. Gracias a vosotros, respondió Alejandro. Por recordarme quién quería ser. Al caer la noche, cuando el taller quedó en silencio, Miguel cerró la persiana y se apoyó en ella, exhausto. Papá, dijo Lucas. ¿Y ahora qué? Miguel lo miró. Ahora trabajamos. Mejor que nunca. Lucas sonrió. Pero en ese mismo instante, el móvil de Miguel vibró. Número desconocido. Miguel Herrera, dijo una voz fría. Le llamo de la empresa suministradora. Hemos recibido una orden de suspensión temporal de crédito. Miguel se quedó helado. ¿Cómo dice? Sus proveedores principales han bloqueado entregas hasta nuevo aviso. Miguel colgó lentamente. Lucas lo miró. Papá. Miguel cerró los ojos. El taller está abierto, murmuró. Pero quieren ahogarnos. A lo lejos, Sergio Calderón sonreía por primera vez en días. La batalla había cambiado de forma. ¿Y ahora? Sería más silenciosa. El taller estaba abierto. Las luces encendidas. Las herramientas listas. Pero algo invisible había cambiado. Miguel Herrera revisaba una y otra vez la lista de proveedores en su cuaderno viejo, el mismo que usaba desde hacía años. Cada nombre tenía una línea roja al lado. Bloqueado. Suspendido. Pendiente. Papá, dijo Lucas en voz baja. ¿Eso es malo? Miguel apoyó los codos en la mesa y se pasó las manos por el rostro. Es peor que cerrar el taller, respondió. Sin piezas, no hay trabajo. Sin trabajo, no hay ingresos. ¿Pero el juez? El juez nos permitió abrir, interrumpió. No obligó a nadie a vendernos nada. Lucas apretó los labios. ¿Es Sergio? Miguel no contestó. No hacía falta. A media mañana llegó el primer cliente desde la reapertura. Un BMW antiguo, problemas en el sistema de inyección. Miguel levantó el capó. Sabía exactamente qué necesitaba. Una pieza simple. Barata. Inexistente. ¿Cuánto tardaría? Preguntó el cliente. Miguel dudó. Una semana, tal vez 2. El hombre suspiró. Lo siento, Miguel. No puedo esperar tanto. Se marchó. Lucas observó la escena sin decir palabra. El segundo cliente duró aún menos. El tercero ni siquiera entró al ver el ambiente. Miguel sintió un peso en el pecho. Así es como lo hacen, murmuró. Sin ruido. Sin cámaras. Te dejan morir despacio. A las 2 de la tarde, Alejandro Montoya volvió al taller. Ya lo sé, dijo antes de que Miguel hablara. He recibido llamadas de 3 proveedores. Miguel lo miró, cansado. ¿Y? Han recibido recomendaciones. Miguel soltó una risa amarga. ¿Recomendaciones? Sergio es bueno en eso, admitió Alejandro. Nunca ensucia las manos. Lucas se acercó. Entonces, ¿qué hacemos? Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Romper la dependencia. Miguel frunció el ceño. ¿Cómo? Buscando proveedores fuera de su red. Pequeños. Independientes. Menos miedo. Miguel negó con la cabeza. Eso lleva tiempo.
¿Y dinero? Alejandro lo miró fijamente. De eso me encargo yo. Miguel dio un paso atrás. No. Ya ha hecho bastante. No, corrigió Alejandro. He hecho lo mínimo. Lucas observaba en silencio. Esa misma tarde, Alejandro estaba en su despacho llamando a contactos que llevaba años sin usar. ¿Todavía trabajas con piezas reacondicionadas? ¿Distribuyes directamente desde Alemania? ¿Tienes stock propio? Algunas respuestas fueron negativas. Otras, cautelosas. Pero no todas. Puedo ayudarte, dijo una voz al otro lado. Pero no será barato. Alejandro sonrió. Nunca lo es. Mientras tanto, en el taller, Miguel y Lucas limpiaban motores que sabían que no podrían reparar de inmediato. Papá, dijo Lucas. Si no podemos trabajar. Miguel se detuvo. Seguiremos aprendiendo. ¿Aprendiendo? Sí. Si no entra dinero, entra conocimiento. No nos lo pueden bloquear. Lucas sonrió levemente. Entonces, ¿estudiamos? Miguel asintió. Sacaron manuales. Diagramas. Viejos libros manchados de grasa. Padre e hijo, sentados en silencio, aprendiendo mientras el mundo intentaba detenerlos. Esa noche, Lucas recibió un mensaje en su móvil. Número desconocido. Te estamos observando. Lucas se quedó inmóvil. Papá. Miguel leyó el mensaje. Eso ya no es presión económica, dijo con voz grave. Eso es intimidación. Lucas tragó saliva. ¿Tengo miedo? Miguel lo miró con firmeza. No, respondió. Pero tienes que ser cuidadoso. A la mañana siguiente, una sorpresa. Un camión pequeño se detuvo frente al taller. Entrega para Herrera, dijo el conductor. Miguel salió corriendo. Cajas. Varias. Piezas básicas. Filtros. Sensores. Componentes reacondicionados. ¿Quién envía esto? Preguntó. El conductor le mostró el albarán. Montoya Luxury Motors. Miguel cerró los ojos un segundo. Gracias. Lucas tocó una de las cajas como si fuera un tesoro. Papá, podemos trabajar. Miguel asintió. Por ahora. Pero al otro lado de la ciudad, Sergio Calderón observaba informes en una pantalla. Montoya está interfiriendo, dijo su asistente. Sergio sonrió con frialdad. Entonces ya no es solo el taller. ¿Qué quiere decir? Sergio apagó la pantalla. Que es momento de atacar donde más duele. Esa misma tarde, Alejandro recibió una llamada. Señor Montoya, dijo la voz del banco. Necesitamos hablar sobre una revisión de riesgos en algunas de sus líneas de crédito. Alejandro cerró los ojos lentamente. Entiendo, respondió. ¿Cuándo? Lo antes posible. Colgó. Miró por la ventana. Había subestimado a Sergio. Esto ya no era solo una batalla por un taller. Era una guerra por el control. Y alguien estaba dispuesto a quemarlo todo. El banco no tardó en mostrar los dientes. Alejandro Montoya estaba sentado en una sala de reuniones fría, demasiado blanca, con vistas a un Madrid impecable que no reflejaba en absoluto el clima que se respiraba dentro. Señor Montoya, dijo el director de riesgos, ajustándose las gafas, no se trata de una retirada de confianza. Es una revisión preventiva. ¿Preventiva de qué? Preguntó Alejandro con calma contenida. De exposición. Sus movimientos recientes han generado inquietud. Alejandro sonrió sin humor. ¿Inquietud o llamadas? El hombre carraspeó. No voy a negar que hemos recibido comentarios. ¿De Sergio Calderón? Preguntó Alejandro directamente. Silencio. Eso fue respuesta suficiente. Entiendo, dijo Alejandro levantándose. Entonces déjeme ser claro. Mi solvencia no ha cambiado. Mi compromiso tampoco. Si alguien intenta presionarles, recuerden que soy cliente de este banco desde hace 20 años. El director asintió. No estamos tomando ninguna medida ahora. Pero le aconsejo prudencia. Alejandro salió sin mirar atrás. Prudencia. La palabra favorita de quienes nunca arriesgan nada. En el taller, Miguel sentía la presión de otro modo. No eran llamadas. No eran amenazas directas. Era el silencio. Clientes que dudaban. Proveedores que tardaban. Miradas que antes eran de admiración y ahora contenían miedo. ¿Crees que cerrarán otra vez? Preguntó Lucas mientras ordenaba herramientas. Miguel tardó en responder. No lo sé. ¿Y si esto no termina nunca?
Miguel se detuvo y miró a su hijo. Entonces aprenderemos a resistir más tiempo. Lucas asintió, pero el cansancio ya empezaba a notarse. Esa noche, Miguel recibió una visita inesperada. Un hombre mayor, de manos ásperas y mirada honesta, entró al taller justo antes de cerrar. Miguel, dijo. Soy Tomás Aguilar. Miguel lo reconoció de inmediato. Antiguo mecánico. Distribuidor independiente. Uno de los pocos que aún trabajaban fuera de grandes redes. Sé lo que está pasando, continuó Tomás. Y no me gusta. ¿A qué te refieres? Preguntó Miguel con cautela. ¿A qué hay gente intentando asfixiarte porque tu hijo les recuerda lo que ellos dejaron de ser? Tomás dejó una tarjeta sobre la mesa. Puedo conseguirte piezas. No todas. No siempre rápido. Pero sin condiciones ocultas. Miguel miró la tarjeta como si fuera oro. ¿Por qué ayudarnos? Tomás sonrió. Porque cuando yo era joven, nadie me ayudó. Y porque tu chico, miró a Lucas, tiene algo que no se aprende. Lucas bajó la mirada. Gracias, dijo Miguel con voz ronca. Al mismo tiempo, en un ático de lujo, Sergio Calderón bebía whisky observando la ciudad. Montoya sigue en pie, dijo su asistente. Y el taller también. Sergio giró lentamente el vaso. Entonces subimos el precio. ¿Cómo? Haciendo que el niño sea el problema. El asistente frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Que la atención es un arma, respondió Sergio. Y nadie sobrevive mucho tiempo bajo un foco mal dirigido. A la mañana siguiente, el ataque llegó disfrazado de elogio. Titulares. ¿Genio o peligro? El niño mecánico que desafía las normas. Expertos cuestionan si un menor debe manipular vehículos de alta gama. ¿Dónde están los límites de la responsabilidad? Lucas leyó uno de los artículos en el móvil. Papá, dicen que soy un riesgo. Miguel apretó los puños. Dicen lo que les pagan por decir. Alejandro llamó de inmediato. Esto es Sergio, dijo. Está cambiando la narrativa. ¿Puede hacerlo? Preguntó Miguel. Puede intentarlo. La opinión pública es volátil. Lucas escuchaba en silencio. Entonces tengo que hablar, dijo de pronto. Miguel se giró. ¿Qué? Si están hablando de mí, tengo que explicar quién soy. ¿Qué hago? ¿Por qué? Miguel dudó. Eres un niño. Y por eso me escuchan, respondió Lucas con calma. No tengo nada que ocultar. Alejandro intervino. Tiene razón. Pero hay que hacerlo bien. 2 días después, Lucas estaba sentado frente a una cámara en un estudio sencillo. Sin decorados lujosos. Sin maquillaje excesivo. Solo él. Lucas, dijo la entrevistadora, algunos dicen que tu historia es inspiradora. Otros, que es peligrosa. ¿Qué respondes? Lucas respiró hondo. Que el peligro no es aprender, respondió. El peligro es impedirlo. ¿No crees que eres demasiado joven? Soy joven para muchas cosas, admitió. Pero no para saber cuando algo está bien hecho. ¿Y si ocurre un accidente? Por eso trabajo con mi padre. Por eso estudio. Por eso digo no cuando no tengo las herramientas correctas. El silencio en el estudio fue absoluto. No quiero fama, continuó. Quiero trabajar. Quiero aprender. Y quiero que otros niños como yo no tengan miedo de ser buenos en lo que aman. El vídeo se hizo viral en horas. Pero no como Sergio esperaba. La gente no vio peligro. Vio honestidad. Vio a un niño que no buscaba protagonismo, sino dignidad. Hemos perdido ese frente, admitió el asistente. Sergio apretó la mandíbula. Todavía no. Esa misma noche, Miguel encontró algo extraño al cerrar el taller. La cerradura había sido forzada, pero no abierta. Una advertencia silenciosa. Lucas lo vio. Papá. Miguel colocó una mano en su hombro. Mañana cambiamos la cerradura. ¿Y después? Miguel miró la nave, las herramientas, a su hijo. Después, no retrocedemos. En algún lugar de la ciudad, Sergio Calderón sonreía sin saberlo. Había cruzado una línea. ¿Y las consecuencias? Ya estaban en marcha. La cerradura forzada no fue el final. Fue el aviso. Miguel Herrera pasó la noche en vela, sentado en una silla vieja frente a la puerta del taller, con una llave inglesa apoyada sobre la mesa. No esperaba a nadie en particular. Esperaba cualquier cosa. Lucas dormía en la pequeña habitación del fondo, ajeno al ruido que no se oye pero se siente. A las 5:30 de la mañana,
Miguel recibió el mensaje que confirmaba lo que temía. Número desconocido. Esto se acaba cuando tú quieras. Saca al niño y todo vuelve a la normalidad. Miguel apretó el móvil hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Cobardes», murmuró. A las 8 en punto, una furgoneta blanca sin distintivo se detuvo frente al taller. 2 hombres bajaron. No entraron. No hablaron. Pegaron un aviso en la persiana metálica. Inspección extraordinaria de seguridad, 48 horas. Miguel salió de inmediato. Gritó. ¿Quién ordenó esto? Uno de los hombres se encogió de hombros. Nosotros solo cumplimos órdenes. ¿De quién? Pregunte más arriba. La furgoneta se marchó. Lucas había salido detrás de su padre. «Papá, ¿es por mí?» Miguel se giró lentamente y se arrodilló frente a él. «Escúchame bien, hijo», dijo con voz firme. «Nada de esto es por ti. Es por gente que no soporta ver a otros crecer sin pedir permiso». Lucas tragó saliva. «Tengo miedo». Miguel lo abrazó. «Yo también. Pero el miedo no decide por nosotros». La noticia de la nueva inspección se difundió rápido. Demasiado rápido. Antes del mediodía, había cámaras otra vez. Pero esta vez, algo era distinto. No eran solo vecinos. Había estudiantes, profesores, mecánicos de otros barrios. Incluso ingenieros jóvenes que habían visto la entrevista de Lucas. Un chico levantó un cartel. «No es el niño el problema. Es el sistema». Alejandro Montoya llegó minutos después. No con traje. No con chofer. Solo. «Esto ya no va de un taller», dijo al ver la multitud. «Va de ejemplo». Miguel lo miró. «¿Hasta dónde llega esto?» Alejandro no apartó la vista del aviso pegado en la persiana. «Hasta donde ellos quieran, o hasta donde nosotros resistamos». A las 2 de la tarde, Sergio Calderón observaba las imágenes desde su despacho. «Se nos ha ido de las manos», dijo su asistente. «La gente se está organizando». Sergio apretó los dientes. «Entonces damos el último paso». «¿Cuál?» «Forzar a Montoya a elegir». El teléfono de Alejandro sonó. «Alejandro», dijo Sergio sin rodeos. «Esto ya no es personal. Está afectando al grupo». «Tú lo hiciste personal», respondió Alejandro. «Tienes una opción», continuó Sergio. «Te desvinculas públicamente del taller, declaras que fue un error impulsivo, y todo se calma». Alejandro sonrió. «¿Y si no? Entonces el banco, los proveedores y los reguladores dejarán de ser amables». Silencio. «¿Sabes qué es lo gracioso, Sergio?», dijo Alejandro al fin. «Que durante años pensé que eras fuerte. Y ahora veo que solo eras influyente. No te hagas el héroe». «No lo soy», respondió Alejandro. «Solo soy un padre que ya perdió demasiado una vez». Colgó. A las 6 de la tarde, Alejandro pidió silencio frente al taller. Las cámaras se acercaron. Los murmullos se apagaron. Lucas se colocó a su lado. «Quiero decir algo», dijo Alejandro con voz clara. «Hoy he recibido presiones para abandonar este proyecto. Para dejar solo a este padre y a este hijo». Un murmullo recorrió la multitud. «No lo haré». Aplausos. «Porque lo que está ocurriendo aquí no es ilegal. Es incómodo. Para quienes viven del control». Lucas miró a Miguel, sorprendido. «Este niño no es una amenaza», continuó Alejandro. «Es un espejo. Y algunos no soportan verse reflejados». Las cámaras captaron cada palabra. «Si alguien cree que puede intimidarnos, cerrar este taller o silenciar esta historia». Alejandro hizo una pausa, «se equivoca». Miguel sintió un nudo en la garganta. Lucas dio un paso al frente. «Yo no quiero pelear», dijo. «Quiero aprender. Y trabajar. Y ayudar a mi padre». Silencio absoluto. «Si eso es peligroso», añadió, «entonces el mundo tiene un problema más grande que yo». Esa noche, el vídeo de aquel momento explotó. Millones de visualizaciones. Mensajes de apoyo desde toda España. «Estamos contigo. No os rindáis. El talento no se clausura». Incluso algunos proveedores empezaron a llamar, discretamente. «Podemos enviar stock mañana. No queremos problemas, pero tampoco injusticias». Miguel colgó uno de los teléfonos y se sentó, exhausto. «Papá», dijo Lucas. «¿Ganamos?» Miguel lo abrazó. «Aún no. Pero ya no estamos solos». En su despacho,
Sergio Calderón lanzó el vaso contra la pared. Malditos sentimentales, gruñó. Su asistente tragó saliva. ¿Y ahora? Sergio respiró hondo. Ahora, veremos quién aguanta más. Miró la pantalla, donde Lucas hablaba con serenidad frente a miles de personas. Por primera vez, Sergio sintió algo nuevo. No ira. No desprecio. Miedo. Porque había descubierto demasiado tarde que hay batallas que no se ganan con dinero. ¿Y la siguiente jugada? Ya no está. Vea en sus manos. Si esta historia te está atrapando, deja tu like ahora. Eso le dice al algoritmo que historias como esta merecen ser contadas. La mañana siguiente llegó con un silencio extraño. No había furgonetas blancas. No había inspectores. No había avisos nuevos en la persiana. Miguel Herrera levantó la puerta metálica con cautela, como si esperara que algo saltara desde dentro. Pero el taller estaba intacto. Tal como lo habían dejado la noche anterior. «Papá», dijo Lucas. «¿Eso es bueno?» Miguel respiró hondo. «Es sospechoso». A las 9 en punto, el móvil de Alejandro Montoya vibró. Mensaje de Leonardo. Movimiento inesperado. Sergio ha solicitado reunión urgente del consejo. Alejandro cerró los ojos. Por fin, murmuró. La sede central de Montoya Luxury Motors era un edificio de cristal y acero. Neutral. Impersonal. Diseñado para que nadie se sintiera cómodo demasiado tiempo. Alejandro entró a la sala de juntas con paso firme. Sergio Calderón ya estaba allí. Sonreía. Pero era una sonrisa tensa. Alejandro, dijo. Has creado un problema innecesario. No, respondió Alejandro sentándose. Lo has creado tú. Yo solo lo hice visible. Los otros consejeros observaban en silencio. Has vinculado nuestra imagen a un taller de barrio, continuó Sergio. A un menor de edad. A una causa emocional. Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. He vinculado nuestra imagen a valores. Algo que olvidamos hace tiempo. Sergio soltó una risa corta. Los valores no pagan multas ni sostienen acciones. Alejandro pulsó un botón del mando que llevaba en la mano. La pantalla se encendió. Audio. La voz de Sergio, clara. Quiero que les pongáis trabas. Nada ilegal. Todo dentro de la ley. Silencio absoluto. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los consejeros. Alejandro no apartó la mirada de Sergio. Pruebas de manipulación institucional. De presión a proveedores. De intento de sabotaje. Sergio se puso de pie de golpe. Eso es ilegal, escupió. No puedes presentar eso aquí. Puedo, respondió Alejandro. Y también puedo entregarlo a la fiscalía esta misma mañana. El rostro de Sergio perdió el color. ¿Estás loco?, susurró. Te hundirás conmigo. No, corrigió Alejandro. Me liberaré de ti. Uno de los consejeros carraspeó. Sergio, ¿es cierto? Sergio miró alrededor. Por primera vez, estaba solo. Esto es una caza de brujas, intentó. Todo lo hice por proteger la empresa. No, dijo Alejandro. Lo hiciste por proteger tu control. El presidente del consejo habló finalmente. Señor Calderón, queda suspendido de sus funciones de forma inmediata. Se iniciará auditoría externa. Sergio miró a Alejandro con odio puro. Esto no ha terminado. Para ti sí, respondió Alejandro. A esa misma hora, en el taller, un coche negro se detuvo. Lucas levantó la vista. Papá, es él. Alejandro bajó del coche, pero esta vez no traía urgencia en el rostro. Traía algo distinto. Tenemos que hablar, dijo. Miguel asintió. Entraron a la pequeña oficina del fondo. Sergio ha caído, dijo Alejandro sin rodeos. Oficialmente. Miguel tardó en procesarlo. ¿Eso significa? Que las presiones cesarán. Proveedores, inspecciones, bancos. Todo. Lucas soltó el aire que llevaba días reteniendo. Entonces, ¿ganamos? Alejandro negó. No. Ahora empieza lo más importante. Miguel frunció el ceño. ¿Qué? Alejandro los miró a ambos. Convertir esto en algo que nadie pueda volver a tocar. 2 semanas después, el taller ya no era solo un taller. Nuevas herramientas. Nuevos equipos. Nuevos rostros. Pero Miguel insistió en algo. Nada de lujos innecesarios. Aquí se viene a trabajar.
Lucas observaba cómo jóvenes del barrio se acercaban con curiosidad. ¿De verdad enseñará aquí?, preguntó uno. Sí, respondió Lucas. Y no necesitas dinero para aprender. Solo ganas. Miguel lo observaba desde lejos, con orgullo silencioso. Una tarde, Lucas encontró a Alejandro solo, revisando planos. Señor Montoya. Alejandro, corrigió. Alejandro, dijo Lucas. ¿Por qué arriesgó tanto por nosotros? Alejandro tardó en responder. Porque hace años perdí a un hijo, dijo finalmente. Y durante mucho tiempo pensé que proteger su memoria era no volver a sentir. Lucas bajó la mirada. ¿Y ahora? Ahora entendí que honrarlo es hacer que otros no pierdan oportunidades. Silencio. Lucas, añadió Alejandro. El mundo no suele perdonar a quienes destacan. ¿Estás preparado? Lucas levantó la vista, sereno. No lo sé. Pero sé que no quiero esconderme. Alejandro sonrió. Entonces estás más preparado de lo que crees. Esa noche, un último mensaje llegó al móvil de Lucas. Número desconocido. No has ganado. Solo has sido útil. Lucas mostró el mensaje a su padre. Miguel lo leyó. Cobardes, dijo. Cuando alguien pierde poder, lo último que pierde es la amenaza. Lucas borró el mensaje. No importa. ¿No? No, respondió Lucas. Porque ya no estamos solos. Miguel lo abrazó. A lo lejos, Madrid seguía su ritmo indiferente. Pero en ese pequeño taller, algo había cambiado para siempre. Y aunque Sergio Calderón había caído, el verdadero desafío aún estaba por venir. Construir un futuro a la altura de la oportunidad que habían ganado. El taller ya no olía solo a aceite y metal. Ahora olía a posibilidad. Los primeros días tras la caída de Sergio Calderón fueron extraños. No hubo celebraciones. No hubo discursos triunfalistas. Miguel insistió en mantener la rutina. Aquí no se viene a ganar guerras, decía. Se viene a trabajar bien. Lucas obedecía. Llegaba temprano. Se iba tarde. Estudiaba por la noche. Ayudaba a los nuevos aprendices durante el día. La atención mediática había bajado un poco, pero no desaparecido del todo. Y eso lo inquietaba. Lucas, dijo Miguel una tarde. Ven. Se sentaron en la pequeña oficina. Miguel cerró la puerta. Alejandro quiere proponer algo, continuó. Y necesito que lo escuches. Lucas asintió. Minutos después, Alejandro entró con una carpeta bajo el brazo. No es una decisión fácil, empezó. Ni rápida. Abrió la carpeta y mostró planos, proyecciones, cifras. Quiero convertir este taller en un centro de formación. Oficial. Abierto. Con certificaciones. Becas. Miguel frunció el ceño. ¿Una escuela? Un lugar donde el talento no dependa del dinero, respondió Alejandro. Donde chicos como Lucas no tengan que pedir permiso para aprender. Lucas observaba en silencio. Eso cambia todo, dijo Miguel. También nos pone en el mapa de otra manera. Exacto, asintió Alejandro. Y por eso quiero que la decisión sea vuestra. Lucas levantó la vista. ¿Qué ganaría usted? Alejandro sonrió. Paz. La propuesta quedó sobre la mesa. Esa noche, Miguel y Lucas caminaron de regreso a casa sin hablar durante varios minutos. Papá, dijo Lucas al fin. ¿Y si perdemos lo que somos? Miguel se detuvo. ¿Qué somos? Un taller pequeño. Honesto. Libre. Miguel pensó unos segundos. No es el tamaño lo que quita la libertad, respondió. Es el miedo. Lucas asintió, pero la duda seguía ahí. A los pocos días, llegaron las primeras solicitudes. Jóvenes del barrio. Algunos con estudios. Otros sin terminar la ESO. Todos con la misma mirada, hambre de aprender. No podemos aceptar a todos, dijo Miguel. Aún no. Entonces empecemos poco a poco, respondió Lucas. Como hicimos siempre. Miguel lo miró con orgullo. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba su propia tormenta. En la empresa, los accionistas exigían explicaciones. Algunos celebraban la salida de Sergio. Otros temían la exposición pública. Has cambiado el rumbo, le dijeron. Y eso asusta. Alejandro escuchó sin interrumpir. El miedo no es una razón para retroceder, respondió. Es una señal de que estamos haciendo algo diferente. No todos quedaron convencidos.
Una mañana, un coche elegante se detuvo frente al taller. De él bajó una mujer de unos 50 años, traje sobrio, mirada analítica. ¿Miguel Herrera?, preguntó. Sí. Soy Isabel Cortés, del Ministerio de Educación. Hemos seguido el caso y el impacto social. Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿En qué puedo ayudarla? En evaluar la viabilidad de un programa piloto, respondió. Formación técnica temprana. Supervisada. Lucas abrió los ojos. ¿Eso es bueno? Isabel sonrió apenas. Depende de cómo se haga. Las semanas siguientes fueron intensas. Papeles. Reuniones. Inspecciones, esta vez reales. Miguel se sentía fuera de su elemento. Lucas, en cambio, parecía entenderlo todo con naturalidad inquietante. Esto es como un motor, decía. Si entiendes cómo encajan las piezas, funciona. Miguel reía. A veces olvido que tienes 12 años. Casi 13, respondía Lucas. Un viernes por la tarde, cuando el taller ya estaba vacío, Lucas encontró a Alejandro sentado solo, mirando viejas fotografías en su móvil. ¿Todo bien?, preguntó. Alejandro levantó la vista. ¿Recuerdos?, dijo. A veces pesan más que los problemas. Lucas dudó un instante. ¿Su hijo también habría querido aprender aquí? Alejandro cerró los ojos. Sí, respondió. Y probablemente me habría corregido 1000 veces. Lucas sonrió. Yo también le habría corregido. Ambos rieron suavemente. Esa noche, Miguel recibió una llamada inesperada. Miguel, dijo una voz conocida. Soy Sergio Calderón. Miguel se quedó helado. No deberías llamarme. No te llamo por ti, respondió Sergio. Te llamo por el niño. Miguel apretó el móvil. Aléjate de mi hijo. Escúchame, insistió Sergio. Estás construyendo algo grande. Demasiado grande para alguien como tú. Y los errores se pagan caros. ¿Es una amenaza? Es un consejo. Miguel colgó sin responder. Se quedó un largo rato mirando la pared. Al día siguiente, Miguel se lo contó todo a Alejandro. Sergio está desesperado, dijo Alejandro. Y eso lo hace peligroso. ¿Qué hacemos? Alejandro respiró hondo. Lo único que nunca hicimos, prepararnos para el peor escenario. Lucas escuchaba desde la puerta. ¿Qué escenario? Alejandro lo miró. Aquel en el que el éxito trae enemigos más grandes que los que imaginamos. Lucas asintió lentamente. Entonces, enseñemos mejor, dijo. Así, pase lo que pase, nadie podrá quitarnos lo aprendido. Miguel sonrió. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Pero mientras hablaban, lejos de allí, Sergio Calderón cerraba un trato silencioso. Uno que no buscaba cerrar un taller. Ni callar una historia. Buscaba manchar un nombre. Y esa sería la prueba más dura de todas. La reputación no se destruye con un golpe. Se erosiona. Miguel Herrera lo entendió una mañana cualquiera, al abrir el móvil y encontrar mensajes contradictorios. ¿Es verdad lo que dicen? Espero que no sea cierto. Explícanos. No había enlaces. No había acusaciones directas. Solo dudas. Papá, dijo Lucas desde la puerta del taller. Hay gente mirando raro. Miguel levantó la vista. 2 clientes habituales conversaban en voz baja. Al verlo, guardaron silencio. ¿Qué pasa?, preguntó Lucas. Miguel tragó saliva. Está empezando. El primer artículo apareció esa misma tarde. Cuestionan la gestión del taller Herrera tras su rápida expansión. Nada concreto. Nada comprobable. Insinuaciones. Fuentes cercanas aseguran desorganización. ¿Está preparado un entorno humilde para gestionar talento precoz? Expertos piden cautela. Miguel leyó el texto 3 veces. No dicen nada, murmuró. Y eso es lo peor. Alejandro llamó de inmediato. Sergio, dijo sin rodeos. Está usando el vacío. ¿Podemos responder?, preguntó Miguel. Sí. Pero con hechos, no con gritos. Lucas escuchaba desde el fondo. Entonces mostremos cómo trabajamos, dijo. Todo. Miguel lo miró. Eso nos deja expuestos. Ya lo estamos, respondió Lucas con serenidad. Durante los días siguientes, la presión aumentó. Un proveedor pidió pago adelantado por precaución. Un periodista llamó preguntando por protocolos de seguridad.
Una madre retiró a su hijo del programa piloto hasta que todo se aclare. Miguel empezó a dormir mal. Esto no es justo, dijo una noche. No hemos hecho nada mal. Lucas lo miró desde la mesa, rodeado de libros. No es justicia, respondió. Es miedo. Alejandro convocó una reunión urgente. Tenemos dos opciones, dijo. Cerrarnos, protegernos, esperar a que pase, o abrir aún más. ¿Más? Repitió Miguel. ¿Cómo? Auditoría independiente. Transparencia total. Sin reservas. Miguel dudó. Eso es arriesgado. Más arriesgado es dejar que otros cuenten tu historia, respondió Alejandro. Lucas asintió. Hagámoslo. Miguel respiró hondo. De acuerdo. La auditoría comenzó a la semana siguiente. Contables. Técnicos. Educadores. Nada se ocultó. Errores pequeños aparecieron. Procesos a mejorar. Nada ilegal. Esto es normal, dijo la auditora. Lo raro sería no encontrar nada. Miguel sintió alivio por primera vez en días. Pero Sergio no se había ido. Un vídeo anónimo apareció en redes. Baja calidad. Cortes selectivos. Una frase fuera de contexto de Miguel. Aquí no seguimos las reglas de las grandes empresas. Titular inmediato. ¿Desprecio por la normativa? Lucas vio el vídeo. Eso no es lo que quise decir. Miguel apretó los dientes. Lo sé. Alejandro llamó. Tenemos que responder ya. ¿Cómo? Con tu voz. Y la de Lucas. Juntos. Miguel dudó. No quiero exponerlo más. Lucas intervino. Papá, si no hablo yo, otros hablarán por mí. Silencio. De acuerdo, dijo Miguel finalmente. Pero con calma. La entrevista se grabó en el propio taller. Sin adornos. Sin guión. Miguel, preguntó la periodista. ¿Está preparado este proyecto para el crecimiento que ha tenido? Miguel miró a Lucas. Luego a la cámara. Nadie está preparado del todo, respondió. Pero estamos dispuestos a aprender. ¿Y los errores? Los corregimos. Como hacemos con los motores. La periodista giró hacia Lucas. Lucas, ¿sientes presión? Lucas respiró hondo. Sí. Pero no por el trabajo. Por no decepcionar a quienes creen en nosotros. ¿Te arrepientes de haber hablado aquel primer día? Lucas negó. No. Arreglar un coche no fue lo difícil. Defender lo que somos, eso sí. La entrevista se publicó esa misma noche. Las reacciones fueron inmediatas. Apoyo. Mensajes. Pero también más ruido. Sergio no se rendía. 3 días después, llegó la notificación. Inspección educativa extraordinaria. Miguel dejó caer el papel sobre la mesa. Otra vez. Alejandro apretó la mandíbula. Esto ya no es casualidad. ¿Pueden cerrarnos? Preguntó Lucas. Miguel lo miró. Si encuentran algo grave, sí. Lucas bajó la cabeza. Entonces, ¿todo esto? Miguel lo interrumpió. No. Pase lo que pase, lo que hemos construido no desaparece. Lucas asintió, pero el miedo volvió. Esa noche, Alejandro recibió una llamada que no esperaba. Número privado. Alejandro, dijo una voz conocida. Es Isabel Cortés. ¿Ha pasado algo? Sí. Y no es bueno. Alejandro cerró los ojos. Dígame. La inspección no viene solo del ministerio, respondió. Viene con presión política. ¿Sergio? No puedo decir nombres, dijo Isabel. Pero quieren un ejemplo. Alejandro miró por la ventana. ¿Un ejemplo de qué? De que el sistema no se desafía impunemente. Silencio. ¿Qué recomienda? Preguntó Alejandro. Isabel dudó. Que se preparen, para defender algo más que un taller. Colgó. Alejandro permaneció inmóvil varios minutos. Luego escribió un mensaje a Miguel. Mañana puede decidirlo todo. Miguel leyó el mensaje en silencio. Miró a Lucas, que estudiaba sin levantar la vista. Hijo. Lucas alzó la mirada. Pase lo que pase, dijo. Gracias por creer en mí. Miguel lo abrazó con fuerza. Afuera, la ciudad dormía. Pero al amanecer, alguien intentaría decidir si aquel niño sucio de grasa merecía o no un futuro. La inspección llegó puntual. Demasiado puntual. 2 coches oficiales se detuvieron frente al taller a las 9 en punto. Bajaron 3 personas,
una técnica educativa, un auditor externo y un funcionario con carpeta azul. No había cámaras. No había prensa. Solo miradas serias. Buenos días, dijo la técnica. Somos de la Inspección Educativa Extraordinaria. Miguel asintió. Pueden pasar. Lucas observaba desde el fondo, con las manos limpias, el uniforme sencillo. No llevaba herramientas. Hoy no era un día de trabajo. Era un día de examen. La inspección duró horas. Revisaron aulas improvisadas. Material didáctico. Listas de asistencia. Protocolos de seguridad. ¿Quién imparte las clases? Preguntó el auditor. Yo, respondió Miguel. Y, en sesiones prácticas supervisadas, Lucas. El funcionario levantó la vista. ¿Un menor enseña a otros menores? No enseña, corrigió Miguel. Acompaña. Observa. Aprende con ellos. Lucas dio un paso al frente. Nunca trabajo solo, dijo. Y nunca hago algo que no pueda explicar. La técnica anotó algo. ¿Y si alguien se lesiona? Tenemos seguros, respondió Miguel. Y normas claras. El auditor siguió revisando en silencio. Al mediodía, pidieron hablar a solas. Miguel y Lucas esperaron en la nave principal. El ruido del tráfico entraba por la puerta abierta. El mundo seguía, indiferente. Papá, susurró Lucas. ¿Crees que lo hicimos mal? Miguel negó. Hicimos lo mejor que supimos. Lucas bajó la mirada. A veces no es suficiente. Miguel lo abrazó. Siempre es suficiente cuando es honesto. Al otro lado de la ciudad, Alejandro Montoya esperaba noticias. Había cancelado todas las reuniones. No miraba el móvil. Miraba una foto antigua, un niño con una llave inglesa de juguete, sonriendo. Rafael, murmuró. Ojalá estuvieras aquí. A las 4 de la tarde, la puerta de la oficina se abrió. Miguel Herrera, dijo el funcionario. Podemos hablar. Miguel se levantó. Lucas lo siguió. Preferimos que el menor no esté presente, añadió el funcionario. Lucas se detuvo. Miguel lo miró. Es su historia, dijo. Se queda. El funcionario dudó. Asintió. Bien. Se sentaron. Hemos detectado deficiencias, comenzó la técnica. Falta de formalización en algunos procesos. Documentación mejorable. Miguel apretó los dedos. Pero, continuó, no hemos encontrado irregularidades graves ni riesgos para los alumnos. Lucas soltó el aire sin darse cuenta. Sin embargo, añadió el auditor, este proyecto ha crecido demasiado rápido. Y eso genera preocupación. ¿Preocupación de quién? Preguntó Miguel. Silencio. Nuestra recomendación, dijo el funcionario, es suspender temporalmente el programa educativo hasta que se regularice completamente. Miguel sintió un golpe en el pecho. ¿Suspender? Repitió Lucas. ¿Durante cuánto? 3 meses, respondió la técnica. Renovables. Lucas bajó la cabeza. Eso, susurró Miguel, destruirá lo que estamos construyendo. O lo fortalecerá, respondió el funcionario. Depende de cómo lo vean. Miguel se levantó. ¿Eso es todo? Por ahora, dijo la técnica. La resolución oficial llegará por escrito. Salieron. Lucas caminó hasta el banco de trabajo y se sentó. No lloró. No habló. Solo miró sus manos. Lo siento, dijo Miguel. Siento haberte arrastrado a esto. Lucas levantó la vista. No, respondió. Yo elegí esto. Miguel cerró los ojos. 3 meses sin clases. No, corrigió Lucas. 3 meses sin permiso. Miguel lo miró. ¿Qué quieres decir? Lucas se levantó. Que aprender no se suspende. Solo cambia de forma. Miguel sintió algo parecido al orgullo y al miedo. Esa noche, Alejandro llegó al taller. Ya lo sé, dijo. Me han informado. Miguel lo miró, agotado. Nos han parado. Alejandro negó. Os han observado. No es lo mismo. ¿Y ahora? Preguntó Lucas. Alejandro pensó unos segundos. Ahora hacemos lo que siempre ha funcionado mejor, respondió. Trabajar bien. En silencio. Sin focos. Miguel suspiró. Sergio no se rendirá. Alejandro apretó los labios. No, admitió. Pero está perdiendo aliados. Lucas frunció el ceño. ¿Aliados?
Alejandro asintió. Cuando alguien fuerza demasiado el sistema empieza a mirarlo. Al salir, Alejandro recibió un mensaje. Número desconocido. Has ganado tiempo. No respeto. Alejandro guardó el móvil. Miró el taller por última vez esa noche. Esto no ha terminado, dijo. Está a punto de decidirse. Lucas se quedó solo, estudiando. Abrió un cuaderno nuevo. En la primera página escribió: si no puedo enseñar, aprenderé el doble. Cerró el cuaderno. Afuera, la noche avanzaba. Y en algún despacho, alguien preparaba el último movimiento. Para demostrar que el poder todavía podía ganar. Pero esta vez, no contaba con algo esencial. La paciencia de quienes no tienen nada que perder. Y todo por construir. Los 3 meses comenzaron como un castigo. Se convirtieron en una estrategia. El taller Herrera siguió abierto. Motores entraban. Motores salían. Pero las aulas improvisadas quedaron en silencio. Al menos oficialmente. Miguel tomó una decisión el primer lunes tras la suspensión. Aquí no habrá clases, dijo a los jóvenes que habían venido. Pero habrá trabajo. ¿Trabajo?, preguntó uno de ellos. ¿Sin aprender? Miguel sonrió. Trabajar bien es aprender. Solo que sin pizarra. Lucas observaba desde el fondo. No llevaba uniforme. No llevaba título. Llevaba preguntas. Los días se organizaron solos. Por la mañana, Miguel reparaba. Por la tarde, revisaban lo hecho. Por la noche, Lucas estudiaba y anotaba errores. ¿Por qué ese ruido? ¿Por qué esa vibración? ¿Qué habría pasado si? El aprendizaje no había desaparecido. Se había vuelto más profundo. Mientras tanto, el ruido mediático bajó. No por olvido. Por sustitución. El público necesitaba nuevas polémicas. Sergio Calderón lo sabía. El silencio desgasta, le dijo a uno de sus contactos. Ya se cansarán. Pero algo no encajaba. Los informes que llegaban a su despacho eran cada vez más incómodos. Montoya mantiene apoyo institucional. Proveedores medianos están regresando. La comunidad no se ha desmovilizado. Sergio apretó los dientes. Entonces forzamos el cierre definitivo. ¿Cómo?, preguntó el asistente. Atacando el punto débil. El punto débil no era el taller. Era Lucas. Un correo oficial llegó al buzón de Miguel un jueves por la tarde. Citación para evaluación psicológica obligatoria del menor. Miguel leyó 2 veces. ¿Qué es esto?, murmuró. Lucas se acercó. ¿Pasa algo? Miguel le mostró el correo. Dicen que necesitan evaluar si estás bajo presión indebida. Lucas leyó con calma. Eso suena, buscó la palabra. Limpio. Miguel negó. No lo es. Alejandro llegó esa misma noche. Es Sergio, dijo. Está intentando deslegitimarte como figura educativa. ¿Puede hacerlo?, preguntó Miguel. Puede intentarlo, respondió Alejandro. Y lo hará parecer preocupación institucional. Lucas levantó la vista. ¿Tengo que ir? Alejandro dudó. Legalmente, sí. Miguel cerró los puños. Esto ya es personal. La evaluación se programó para la semana siguiente. Edificio gris. Pasillos largos. Silencio clínico. La psicóloga, Laura Medina, sonrió con neutralidad. Lucas, dijo. Esto no es un juicio. Es una conversación. Lucas asintió. Estoy acostumbrado a conversar. Miguel esperó fuera. Cada minuto pesaba. Dentro, Laura observaba con atención. ¿Te sientes presionado por tu padre? No, respondió Lucas. Me siento acompañado. ¿Y por el señor Montoya? ¿Me escucha?, dijo Lucas. No me usa. Laura anotó algo. ¿Te gustaría dejar todo esto? Lucas pensó. A veces me gustaría no ser observado, admitió. Pero no dejar de aprender. ¿Te sientes responsable de los adultos a tu alrededor? Lucas negó. Ellos toman sus decisiones. Yo tomo las mías. La psicóloga levantó la vista por primera vez. Eso es poco común a tu edad. Lucas sonrió. Nunca tuve una edad común. Cuando salió, Miguel se levantó de golpe. ¿Estás bien? Sí, respondió Lucas. Ella también lo está. Miguel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Lucas bajó la voz. No todos juegan el mismo juego.
2 días después, el informe llegó. El menor presenta madurez emocional adecuada. No se detecta coacción ni explotación. Miguel soltó el aire. Alejandro sonrió por primera vez en semanas. Sergio ha fallado, dijo. Y esta vez dejó huellas. Porque el intento no pasó desapercibido. Isabel Cortés llamó esa misma tarde. Alejandro, dijo. Esto ya no es discreto. ¿En qué sentido? En el sentido de que alguien está forzando protocolos para un fin personal. Silencio. ¿Qué significa eso? Preguntó Alejandro. Que el foco se ha movido, respondió Isabel. Ya no está sobre el taller. Esa noche, Sergio Calderón recibió una notificación judicial. Apertura de investigación por abuso de influencia. El documento tembló en su mano. Malditos, susurró. Por primera vez, no tenía a quién llamar. En el taller, Miguel cerraba la persiana cuando Lucas habló. Papá, ¿y si todo esto termina mañana? Miguel lo miró. Entonces habrá valido la pena igual. ¿Por qué? Miguel apoyó la mano en el hombro de su hijo. Porque nadie te pudo quitar quién eres. Lucas sonrió. Entonces no perdimos nada. Miguel asintió. Alejandro llegó con una carpeta nueva. Es hora, dijo. ¿Hora de qué? Preguntó Miguel. Alejandro abrió la carpeta. Era una invitación oficial. Audiencia pública. Comisión de Educación y Trabajo. ¿Quieren escucharos? Dijo. A los 3. Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Para decidir? Si esto se cierra definitivamente, respondió Alejandro. O si se convierte en un modelo. Lucas miró la invitación con calma. Entonces, dijo, es el último motor que hay que arreglar. Alejandro sonrió. Exacto. A lo lejos, la ciudad seguía su curso. Pero en una sala que aún no conocían. Se decidiría si aquel niño sucio de grasa había sido una anomalía que debía corregirse. O el inicio de algo que ya no podría detenerse. La sala de audiencias no se parecía a un juzgado. No había mazos. No había togas. Había mesas largas, micrófonos y una fila de rostros atentos que representaban algo más grande que una sola decisión. Comisión de Educación y Trabajo. Miguel Herrera se sentó con la espalda recta. Lucas, a su lado, parecía tranquilo, aunque el pulso le latía con fuerza en las sienes. Alejandro Montoya ocupó el asiento de la derecha. Frente a ellos, 7 personas. Políticos. Técnicos. Asesores. Y, en el extremo izquierdo, un rostro que ninguno esperaba volver a ver tan pronto. Sergio Calderón. No estaba acusado. Estaba invitado. Esto es un circo, susurró Miguel. Alejandro negó con la cabeza. No. Es un espejo. La presidenta de la comisión, Clara Ríos, tomó la palabra. Estamos aquí para evaluar si el proyecto desarrollado en el taller Herrera representa un riesgo o una oportunidad para el sistema educativo y laboral. Miró a Miguel. Señor Herrera, puede comenzar. Miguel se aclaró la garganta. No vine a crear un modelo, dijo. Vine a arreglar coches y a criar a mi hijo con dignidad. Algunos tomaron notas. Si esto se ha convertido en otra cosa, continuó, es porque el talento no entiende de permisos. Clara asintió levemente. Gracias. Señor Montoya. Alejandro se inclinó hacia el micrófono. Durante años invertí en empresas que parecían perfectas sobre el papel, dijo. Y fallaron por algo simple, olvidaron a las personas. Giró la cabeza hacia Lucas. Aquí no hay explotación. Hay acompañamiento. No hay negocio oculto. Hay propósito. Un murmullo recorrió la sala. Señor Calderón, intervino Clara. Usted solicitó intervenir. Sergio se levantó lentamente. Lo que estamos viendo aquí, dijo con voz firme, es un precedente peligroso. Un menor expuesto, romantizado, utilizado como símbolo. Lucas apretó los labios. Esto no va de talento, continuó Sergio. Va de saltarse procesos. De desafiar instituciones. Clara miró a Lucas. Lucas Herrera, ¿quiere responder? Lucas respiró hondo y se inclinó hacia el micrófono. No soy un símbolo, dijo. Soy una persona. La sala quedó en silencio. Nadie me obligó a nada, continuó. Nadie me prometió fama. Yo solo pregunté si podía arreglar un coche. Miró brevemente a Sergio. Y aprendí que a algunos adultos eso les da miedo. Sergio frunció el ceño.
¿Miedo de qué? Preguntó Clara. Lucas levantó la vista. De que alguien sin privilegios demuestre que el sistema no es la única forma de aprender. Un consejero tosió incómodo. La presidenta levantó la mano. Basta. Vamos a los hechos. Se proyectaron informes. Auditoría financiera, limpia. Evaluación psicológica, favorable. Inspección educativa, deficiencias corregibles. No encontramos ilegalidad, dijo Clara. Encontramos vacío normativo. Sergio sonrió. Exactamente. Y los vacíos se llenan con normas, no con excepciones emocionales. Alejandro intervino. O con inteligencia, dijo. Los sistemas evolucionan o se vuelven irrelevantes. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Clara pidió un receso. Miguel llevó a Lucas al pasillo. ¿Estás bien? Preguntó. Sí, respondió Lucas. Pase lo que pase, ya dije lo que tenía que decir. Alejandro se acercó. Lo hiciste perfecto. Lucas negó. No. Lo hice honesto. Durante el receso, Sergio habló con 2 asesores en voz baja. Gestos tensos. Miradas rápidas. Isabel Cortés observaba desde el fondo. La sesión se reanudó. Hemos escuchado todas las partes, dijo Clara. Esta comisión no decide hoy el futuro del proyecto. Miguel sintió un vacío en el estómago. Pero, continuó, si decide algo más importante. Todos contuvieron el aliento. Decidimos si este caso se archiva, o si se convierte en programa piloto nacional supervisado. Un murmullo estalló. Sergio dio un paso atrás. Eso es una locura, dijo. ¿No pueden? Clara lo interrumpió. Sí podemos. Porque el riesgo no está en permitir aprender, sino en impedirlo. Miró a Lucas. La votación será mañana a primera hora. Golpe seco. Se levanta la sesión. En el pasillo, Miguel apoyó la frente contra la pared. ¿Mañana? Mañana, repitió Alejandro. Todo cambia. Lucas cerró los ojos. ¿Y si perdemos? Miguel lo abrazó. Entonces habremos ganado algo que nadie podrá quitarnos. Alejandro los miró a ambos. Pase lo que pase, dijo. Gracias. Esa noche, Sergio Calderón estaba solo en su despacho. Miraba la ciudad desde lo alto. Todo por un niño, murmuró. Su móvil vibró. Mensaje. Mañana se vota. Hay ojos mirando. Sergio cerró los puños. Sabía que si perdía esa votación, no solo perdería influencia, perdería el relato. Lucas, en su habitación, abrió el cuaderno. Escribió una sola frase. No pedí permiso para aprender. Pedí una oportunidad. Cerró el cuaderno. A la mañana siguiente, 7 manos decidirían. Si aquel gesto pequeño, aquel niño sucio de grasa, había sido un error a corregir, o el comienzo de una nueva forma de entender el talento. La mañana amaneció gris. No por lluvia. Por expectación. Miguel Herrera llegó al edificio de la comisión antes de la hora marcada. No por puntualidad, sino porque no podía quedarse quieto. Lucas caminaba a su lado en silencio, con una calma que parecía prestada. ¿Estás nervioso?, preguntó Miguel. Lucas pensó unos segundos. No, respondió. Estoy atento. Alejandro Montoya los esperaba en la entrada. Pase lo que pase, dijo, recordad esto, hoy no se decide vuestro valor. Miguel asintió. Pero sí nuestro futuro inmediato. Alejandro no lo negó. La sala estaba más llena que el día anterior. Periodistas en la última fila. Asesores murmurando. Cámaras apagadas, pero listas. La presidenta Clara Ríos ocupó su lugar. Se abre la sesión, anunció. Procedemos a la votación del dictamen preliminar sobre el caso Herrera. Miguel sintió el corazón en la garganta. Lucas apoyó las manos sobre la mesa, firmes. Antes de votar, continuó Clara, deseo dejar constancia de algo. Levantó un documento. Este caso ha expuesto una realidad que no podemos seguir ignorando. Existen talentos que nacen fuera de los carriles tradicionales, y sistemas que no saben qué hacer con ellos. Sergio Calderón permanecía rígido en su asiento. La votación no es sobre simpatía, añadió Clara. Es sobre responsabilidad. Miró a los miembros de la comisión. Procedemos. Uno a uno, los consejeros alzaron la mano. Miguel dejó de contar después del cuarto. Lucas miraba un punto fijo en la pared.
Resultado, dijo Clara tras unos segundos eternos. Mayoría favorable. Un murmullo recorrió la sala. Miguel cerró los ojos. Se aprueba, continuó, la creación de un programa piloto supervisado, con base en el proyecto del Taller Herrera, sujeto a seguimiento institucional. Lucas sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Durante un periodo inicial de 12 meses, añadió. Con informes trimestrales y evaluación continua. Alejandro exhaló lentamente. Sergio se puso de pie de golpe. Esto es un error, dijo. Están legitimando una excepción peligrosa. Clara lo miró sin emoción. Estamos legitimando la realidad. Golpe seco. Se levanta la sesión. En el pasillo, Miguel apoyó las manos en las rodillas. Lo logramos, susurró. Lucas lo abrazó. No, corrigió. Empezamos. Alejandro se acercó, con una sonrisa contenida. Ahora viene lo difícil. ¿Más difícil que esto? Preguntó Miguel. Mucho, respondió Alejandro. Ahora todos mirarán. Las noticias no tardaron. España aprueba programa piloto inspirado en joven mecánico. Talento precoz, oportunidad o desafío. Un caso que divide opiniones. Pero el tono había cambiado. Ya no era sospecha. Era debate. Esa misma tarde, Miguel recibió una llamada del ministerio. Señor Herrera, dijo la voz. Necesitaremos adecuar instalaciones, formar tutores certificados y definir protocolos claros. Miguel tomó notas. Entiendo. No será barato, advirtió la voz. Miguel miró a Lucas. Nada importante lo es. Alejandro recibió otra llamada. El consejo quiere hablar, le dijeron. Algunos están inquietos. Alejandro sonrió. Que se acostumbren. ¿Y Sergio Calderón? Sergio salió del edificio sin decir palabra. En el coche, lanzó el móvil contra el asiento. Todo por un niño, repitió. Pero esta vez, la frase sonó distinta. No a desprecio. A derrota. Esa noche, el taller estaba iluminado como nunca. Vecinos pasaban a saludar. Antiguos clientes tocaban la persiana solo para preguntar cómo estaban. Jóvenes del barrio miraban desde la acera, con esperanza. Miguel cerró la puerta más tarde de lo habitual. Papá, dijo Lucas. ¿Te das cuenta? Miguel lo miró. ¿De qué? De que ahora no solo esperan que seamos buenos, esperan que seamos ejemplo. Miguel asintió. Y eso pesa. Lucas sonrió levemente. Pero también empuja. Alejandro se unió a ellos. Mañana comenzamos a trabajar con arquitectos, dijo. Y con educadores. Miguel levantó una ceja. ¿Arquitectos? Sí, respondió Alejandro. Esto ya no es solo un taller. Lucas miró el espacio lleno de aceite, herramientas y marcas en el suelo. Espero que no lo limpien demasiado, dijo. Aquí se aprende también del desorden. Alejandro rió. Eso no lo cambiaremos. Cuando se quedaron solos, Miguel y Lucas caminaron hasta el fondo del taller. Hijo, dijo Miguel. Si en algún momento quieres parar. Lucas negó. No quiero parar. Quiero hacerlo bien. Miguel lo abrazó con fuerza. Entonces haremos algo que pocos logran. ¿Qué? Crecer sin olvidar de dónde venimos. En algún lugar de la ciudad, Sergio Calderón hacía una última llamada. No, dijo la voz al otro lado. Ya nadie quiere tocar esto. Sergio colgó. Miró por la ventana. Por primera vez, entendió que no había perdido por dinero. Ni por influencia. Ni por poder. Había perdido porque subestimó algo simple. La constancia de quienes trabajan sin pedir permiso. Y mientras la noche caía sobre Madrid, Miguel y Lucas cerraban el taller sabiendo una cosa. La historia que comenzó con un niño sucio de grasa. Y una pregunta aparentemente insignificante. Aún no había terminado. Porque el final no era la aprobación. Era lo que harían después. El primer día oficial del programa piloto no comenzó con discursos. Comenzó con ruido. El sonido metálico de una persiana subiendo. El chasquido seco de una herramienta bien encajada. El olor familiar de aceite caliente y hierro usado. Miguel Herrera llegó antes que nadie, como siempre. Caminó despacio por el taller, observando cada rincón. Nada había cambiado, y, sin embargo, todo era distinto. Lucas entró minutos después, mochila al hombro. ¿Listo? Preguntó Miguel. Lucas miró alrededor. Respiró hondo.
Más que nunca. A las 8 en punto llegaron los primeros jóvenes. No con cámaras. No con periodistas. Con nervios. ¿Aquí es? Preguntó uno. Aquí es, respondió Miguel. Pero antes de tocar nada, escuchad una cosa. Todos se agruparon. Este lugar no promete fama, continuó. No promete dinero rápido. Promete trabajo duro, respeto y errores. Muchos errores. Lucas dio un paso al frente. Y una cosa más, añadió. Aquí nadie es menos por no saber. Solo lo es quien no quiere aprender. Los chicos asintieron. El programa había comenzado. Alejandro Montoya observaba desde la oficina acristalada del fondo. No intervenía. No corregía. Solo miraba. Lo has conseguido, dijo en voz baja. Miguel negó con la cabeza. No. Lo estamos construyendo. Alejandro sonrió. Eso es mejor. Las semanas siguientes fueron intensas. Inspectores, esta vez colaborativos. Educadores que aprendían más de lo que enseñaban. Jóvenes que llegaban con miedo y se iban con orgullo. Lucas se movía entre ellos con naturalidad. No como profesor. Como referencia. ¿Por qué vibra así? Preguntaba uno. Porque algo no está alineado, respondía Lucas. Como las personas cuando no encajan donde están. Miguel escuchaba desde lejos. Había criado a un mecánico. Estaba viendo crecer a un líder. Un viernes por la tarde, Isabel Cortés volvió al taller. Los primeros informes son claros, dijo. Esto funciona. Miguel asintió. ¿Por qué no intentamos forzarlo? Justamente, respondió ella. El sistema aprende cuando deja de imponer. Lucas se acercó. ¿Y ahora? Isabel sonrió. Ahora otros países empiezan a preguntar. Miguel se quedó inmóvil. ¿Preguntar qué? ¿Cómo replicarlo? Esa noche, el taller cerró tarde. Miguel y Lucas se sentaron en el banco de siempre, el viejo, el manchado, el que había visto todo. ¿Te acuerdas de ese día? Preguntó Miguel. Lucas sonrió. ¿Del coche? De la pregunta. Lucas asintió. ¿Puedo arreglarlo? Miguel bajó la mirada. Nunca pensé que esa frase cambiaría tanto. Lucas miró sus manos, aún marcadas por la grasa que ya no intentaba borrar. Yo tampoco, dijo. Solo sabía que podía ayudar. Miguel respiró hondo. Hijo, ¿sabes cuál fue el mayor arreglo que hiciste? Lucas pensó. El motor del coche. Miguel negó. No. Arreglaste algo mucho más roto. Lucas levantó la vista. ¿Qué? La idea de que el talento necesita permiso. Lucas sonrió. A varios kilómetros de allí, Sergio Calderón cerraba su despacho por última vez. Sin cámaras. Sin discursos. Solo. Miró una caja con objetos personales. Entre ellos, un viejo trofeo olvidado. Todo por miedo, murmuró. Apagó la luz. Meses después, el taller Herrera ya no era solo un taller. Era un punto de referencia. Un lugar donde otros niños, y adultos, entendían algo esencial. El conocimiento no pertenece a una élite. Pertenece a quien lo busca. Lucas, con 13 años recién cumplidos, caminaba entre motores como siempre. Pero ahora, cuando alguien dudaba, decía. Tranquilo. Nadie nace sabiendo. Todos empezamos preguntando. Miguel lo observaba, en silencio. Con orgullo. Con humildad. En una pared nueva, junto a la puerta, colgaron una placa sencilla. No dorada. No ostentosa. Solo decía. Aquí el talento no pide permiso. Se demuestra. Lucas la leyó en silencio. Papá. ¿Sí? Gracias por dejarme intentar. Miguel lo abrazó. Gracias por recordarme porque vale la pena. Y así terminó la historia que empezó con un niño sucio de grasa. Un coche parado. Y una pregunta que nadie esperaba. No con aplausos. No con riqueza. Sino con algo más raro y más valioso. Una oportunidad convertida en legado. Porque al final, el mayor motor que Lucas aprendió a reparar. No fue de metal. Fue el miedo de un mundo. Que había olvidado. O se aprende de verdad. Si esta historia te tocó, dale like y suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias donde el talento vence al sistema. Y una sola decisión puede cambiarlo todo. No te pierdas las próximas.